que para muchos es probablemente lo más interesante de observar en un curso de macroeconomía, sobre todo inicial como este. Y tiene que ver con un concepto que se llama el multiplicador. Entonces les voy a pedir que presten muchísima atención a lo que voy a explicar. Como ya nos ha pasado alguna vez, si es que hay algún problema con alguno de las salas, con alguna de las salas, háganmelo saber al WhatsApp, ya voy a estar relativamente pendiente de ello. Bueno, ¿me pueden confirmar si el grupo 1 puede ver la diapositiva que dice multiplicador del gasto? ¿Los del grupo 1 pueden ver? Ya, gracias. ¿Los del grupo 2? Ya, muy amable, bien. Entonces, presten atención, como les decía, es quizás uno de los conceptos más interesantes para observar, muy criticado por unos, muy valorado por otros. Viene de una corriente que se llama el keynesianismo, ¿no? Gracias a una figura muy conocida en el estudio de la economía que se llama John Maynard Keynes, un economista británico, que planteó toda una teoría. Por él se llama el keynesianismo. Bueno, y el concepto se lo conoce normalmente como multiplicador del gasto, aunque también se lo puede entender desde la óptica de la inversión. ¿Alguien está con su micrófono, por favor? Tengan cuidado. Ya. Entonces, presten atención a lo que les voy a explicar. Este concepto, como les digo, es uno de los más estudiados, criticado por unos y valorados por otros. Recordemos que el mercado de bienes y servicios, fíjense en la primera fórmula que he marcado aquí en anaranjado, ¿no? El mercado de bienes y servicios, es decir, el PIB, lo componen 4 variables, según el método del gasto que ya hemos estudiado, etcétera, el consumo, la inversión, el gasto público y las exportaciones netas. Resulta que, según el concepto del multiplicador, ya lo voy a explicar en toda la clase, pero más o menos el concepto del multiplicador surge a raíz de lo siguiente. Si suponemos que este mercado está en equilibrio, como todo mercado, el mercado de bienes también busca equilibrio. Hay oferta de bienes y servicios y hay demanda de bienes y servicios. Si consideramos que el mercado está en equilibrio, eso significaría que la oferta de bienes y servicios coincide con la demanda de bienes y servicios, ¿no? Como en cualquier mercado, también se supone que aquí tenemos búsqueda de equilibrio. Entonces, si suponemos que ya está en equilibrio en este mercado de bienes y servicios, así como en cualquier otro, repito, buscamos equilibrio y lo hemos encontrado, estamos en equilibrio, resulta que si ese equilibrio se altera, observen que lo he marcado con azul, si ese equilibrio en el mercado de bienes y servicios se altera, ya sea por un incremento en el gasto público o por un incremento en la inversión, hasta aquí repito, una vez en equilibrio el mercado de bienes y servicios, si ese equilibrio se altera por un incremento en el gasto público o en la inversión, el efecto que va a tener ese incremento en el mercado de bienes no es el mismo, proporcionalmente hablando, que el incremento original. Observen mi flecha aquí. A ver, si el gasto público, voy a poner un ejemplo, si el gasto público creció por un valor de 10.000 bolivianos en una alcaldía muy pequeña, en algún lado del país X, la alcaldía X invirtió por un valor de 10.000 bolivianos en un hospital, en una nueva sala de hospital, 10.000 bolivianos. Una vez que estábamos en equilibrio en ese mercado de bienes y servicios, la alcaldía gasto público, 10.000 bolivianos. Fíjense mi flecha. El efecto que va a tener esos 10.000 bolivianos en el mercado de bienes y servicios no es por un valor de 10.000 bolivianos, es más que eso. Más de 10.000. Si la alcaldía gastó 10.000 bolivianos, el efecto multiplicador hará
que el PIB de esa región crezca por un valor más grande de 10.000. Y lo mismo ocurre con la inversión. Una vez en equilibrio, si algún empresario privado abre una sucursal de su empresa, no creo que en algún ejemplo usábamos las pizzerías, creo, no me acuerdo, y en vez de tener 2 pizzerías, ahora tenemos 3. Abrimos una sucursal adicional, entonces invertimos por un valor de 50.000 bolivianos. Esa economía en esa región no va a crecer por un valor de 50.000, va a crecer más que 50.000, fruto del efecto multiplicador. ¿De acuerdo? Entonces, estoy tratando de explicar así a grosso modo primero cuál es el concepto del multiplicador. ¿Mm? Fíjense que lo que acabo de decir matemáticamente es una tontería, porque si observamos la ecuación, es una igualdad. En teoría, si este sube 10.000 bolivianos, el PIB, que es la variable dependiente, debería subir 10.000 bolivianos, para que sea una igualdad, ¿no? Y lo mismo en la inversión. Si el empresario que invirtió por un valor de 50.000, no sé qué, el PIB debería subir 50.000. No podríamos considerar una variación más grande a la izquierda que a la derecha o al revés, ¿no? Ya no sería una igualdad, sería una desigualdad. Matemáticamente hablando, el concepto del multiplicador es una tontería. Pero económicamente hablando, como les decía, es uno de los conceptos más estudiados y más interesantes. Muy valorado por muchos, muy criticado por otros. Últimamente, en los últimos 5 o 10 años, está nuevamente siendo muy criticado. El concepto del keynesianismo en general. Pero bueno, ya veremos. Eso es, a grosso modo, lo que significaría el efecto multiplicador. Una vez en equilibrio, si alguien altera ese equilibrio, si lo hace el Estado, el sector público, entonces hablamos del multiplicador del gasto. Si lo hace el sector privado, hablamos del multiplicador de la inversión. Pero el concepto es el mismo, ¿no? Si alguien altera ese equilibrio, el efecto en esa economía es proporcionalmente más grande que el efecto que el original, que quien causó esa alteración. En mi ejemplo, si la alcaldía gastó 10.000 bolivianos en una sala de hospital, la economía no va a crecer en 10.000, va a crecer en 15, 18, 20, 15. Y si el empresario invirtió en una nueva sucursal por un valor de 50.000 bolivianos, la economía de esa región no va a crecer en 50.000, va a crecer en 80, en 100, en 120, 15. Más grande. Si esto es verdad, imagínense, imagínense la importancia de invertir. Ya lo habíamos visto antes, ¿no? Ya nos habíamos despotricado sabemos que ya ni siquiera se considera el IPP a la hora de calcular la inflación, el empresario siempre es el mal visto. Qué tan importante había sido la inversión, ¿no? El ahorro es inversión, lo que supone la inversión en las economías, el mercado de bienes. Y si a eso le sumamos este concepto de multiplicador, que sí es cierto, te dice que cada vez que alguien invierte, sea el Estado o el sector privado en una economía, esa economía no crece en ese monto, crece más que eso. Entonces, dense cuenta la importancia que tiene invertir, ¿no? Por eso es que los economistas hablan de esto todos los días, desde que amanece hasta que se duerme, ¿no? La inversión. Bueno, ¿cómo funciona? A grosso modo funcionaría así. Observe. Vamos a hablar del multiplicador del gasto, repito, su hermano gemelo es el multiplicador de la inversión, pero normalmente se estudia como multiplicador del gasto porque Keynes lo planteó bajo esta figura, ¿no? Dijo principalmente el Estado debe ser el primer inversor, especialmente en situaciones de crisis. Bueno, entonces, fíjense, un incremento en el gasto, aquí lo he marcado con negrito, ¿no? Un incremento en el gasto va a suponer de entrada un incremento en el ingreso, es decir, en el PIB de esta región, un incremento en Y.
Claro, matemáticamente es lo que les decía al inicio, ¿no? Si es que, si es que alguien invierte por un valor X en esta economía y nos olvidamos por un ratito de todo y solamente vemos la ecuación, nos olvidamos del efecto multiplicador, no sé qué, diríamos, ah, bueno, variable independiente, si este ha subido en 10.000, este debe subir en 10.000. Listo. A eso le llamaríamos primer efecto, ¿no? Entonces, este azulito sería el primer efecto. Hay un incremento en el PIB por el mismo monto, 10.000, en mi ejemplo. ¿Sí? Hasta aquí, matemáticas, ¿no? De colegio, para tecnología, ¿no? Un estudiante de tecnología, esto que voy a explicar hoy no te va a entender nunca, ¿no? Para él 2 más 2 es 4, no hay más. Y matemáticamente es correcto, pero económicamente este concepto hay que trabajar. Y solamente las mejores mentes lo pueden hacer y ustedes son las mejores mentes. Bueno, entonces el efecto multiplicador y el estudio de Keynes te dice que esto no queda ahí. No termina aquí. Si el PIB de esta economía ha crecido, primer efecto, ya hemos llegado hasta aquí, resulta que, observen, ahora vamos a ir al revés, este PIB es más grande. En otras palabras, en esta economía ahora hay más riqueza. Recuerden que el PIB mide riqueza monetaria, riqueza en plata. Entonces resulta que en esta economía ahora hay más plata. Lo que quiere decir que los 4 componentes que integran el PIB o que componen el PIB podrían salir beneficiados, ¿no? Es decir, podría haber más consumo, podría haber más inversión, podría haber más gasto público, e incluso la balanza comercial puede mejorar, porque claro, este es más grande, ¿cierto? Ya les había comentado que en datos reales casi siempre el consumo es la variable más grande de las 4 porque es la que supone el consumo de familias, ¿no? Y las familias son, en números, son muchísimas más frente al Estado, frente a los empresarios, incluso en la balanza comercial en la mayoría de los países, ¿no? Pero eh, entonces, el consumo es quizás el que más efecto va a tener y es el que vamos a observar solamente en el ejemplo. Observen cómo razonaríamos, cómo razonaría una familia o las familias en una economía. Resulta que ahora nuestro PIB es más grande. En esta región somos más ricos. Ha crecido, estamos en el primer efecto, ¿no? El PIB, que es Y, ha crecido. Por tanto, las familias pensaríamos y diríamos, bueno, en esta región hay más riqueza. Si hay más riqueza, seguramente voy a tener más ingreso como familia. Claro que sí. Se ha abierto una nueva sucursal de la pizzería o lo que sea, o yo soy enfermero, ¿no? Y trabajo en el hospital, hay horas extras para hacer, ahora hay una nueva sala, hay un quirófano más. Entonces podría trabajar horas extras. Y si trabajo horas extras, tengo un ingreso extra. Hay más plata para distribuir en esta economía. ¿Se entiende, verdad? Entonces las familias buscarían más ingreso y seguramente lo pueden conseguir si lo hacen, si lo buscan, porque hay más ingreso, hay más riqueza. Entonces, vamos a suponer que este padre de familia accede a horas de trabajo extra y tiene más ingresos. Si tiene más ingresos, puede consumir más. ¿Se acuerdan la relación ingreso-consumo? Mayor ingreso, mayor consumo. Entonces, si antes consumía 2 panes, ahora puedo consumir 3 panes. ¿Verdad? Entonces, mayores niveles de riqueza en esta economía supondrían mayores niveles de consumo para las familias. ¿Qué tanto más? Observen mi flechita, ¿no? Entonces, este incremento, el primer efecto que tuvo el incremento del gasto público en la economía, supondría incrementos en el consumo de las familias. ¿Qué tanto más se consume? Estará en relación a la propensión marginal a consumir. Porque no es la misma en todas las regiones, ¿cierto? La propensión marginal a consumir tiene características hasta culturales.
En los ejemplos que habíamos explicado, por ejemplo, en el país X, los hábitos de consumo del oriente del país no son los mismos que del occidente. Bueno, entonces en esta región ya existe una propensión marginal a consumir. Entonces, si somos muy abocados al ahorro, probablemente vamos a consumir muy poco más, pero algo sí consumiremos. O si somos muy enfocados en el consumo, probablemente todo ese incremento del nuevo ingreso lo vamos a destinar al consumo y no ahorramos nada, ¿no? Entonces eso variará en función de las características de la propensión marginal a consumir en cada región. Pero lo que sí está claro es que hay una tendencia a incrementar el consumo. ¿De acuerdo? Entonces observen, voy a ir desde el principio otra vez. Estábamos en equilibrio, se gastó por un X valor, ¿no? Se alteró ese equilibrio fruto de un incremento en el gasto público, el Estado gastó por un X valor. Ese primer efecto supone el mismo monto, porque estamos en una igualdad matemática, ¿no? Si aquí se gastó por un valor de 10,000, el PIB creció por un valor de 10,000, primer efecto. Pero según el análisis del multiplicador, esto no queda aquí, porque si este creció, todos estos deberían crecer. Si solamente pensamos en el consumo, efectivamente las familias sentirán que hay más ingresos y pueden trabajar, por ejemplo, horas extras. Si lo consiguen, hay un incremento en el consumo. Cuanto más crece el consumo, estará en función de la propensión marginal a consumir. Vamos a suponer que en vez de comprar 2 panes, como decíamos, compramos 3. Entonces ha subido el consumo. Este consumo también sube. Y otra vez volvemos a la igualdad matemática. Si el consumo sube, ahora fíjense que ya no es el gasto el quien está subiendo, ¿no? Es el consumo. Si el consumo ha subido, para todas las familias que ahora compran un pan más, entonces debe subir el PIB. Hay más riqueza. Para mantener la igualdad, si sube el consumo, subirá nuevamente el PIB. Y observen la flechita. En consecuencia, este incremento del consumo va a suponer nuevamente un incremento en Y, es decir, en el PIB. Volvemos aquí. Cada vez que hay un incremento en Y, hay un efecto. Entonces, aquí estaríamos hablando de un segundo efecto. Habrá subido nuevamente el PIB. En otras palabras, esta región se habrá hecho otra vez más rica. ¿De acuerdo? Segundo efecto, entonces. ¿Queda aquí? Por supuesto que no. Nos olvidamos de todo nuevamente. Hay más riqueza en esta región. Estoy aquí. Es un poquito más rica que antes. Entonces todos se podrían beneficiar. Pensemos en las familias. Este padre de familia ahora le manda a trabajar a la esposa y hay un poquito de ingreso adicional, más consumo. Cuanto más de consumo estará en función de la propensión marginal a consumir. Crecerá el consumo. Si crece el consumo, debe crecer el PIB. Y en consecuencia caemos en un tercer efecto. ¿Y muere aquí? Por supuesto que no. Fíjense, la flecha continuará, pues, ¿no? Si es así, hay un poquito más de riqueza adicional, puede haber algo más de consumo. ¿Qué tanto más? Estará en función de la propensión marginal a consumir. Una vez que haya crecido ese consumo, debería crecer el PIB. Cuarto efecto. Y quinto y sexto, y los que hayan. ¿Hasta cuándo vamos a repetir esta relación? Hasta que el incremento en el PIB, hasta que esa riqueza que crece cada vez que crece el consumo sea cero. Y en ese caso estaríamos hablando de N efectos. ¿De acuerdo? Ese es, a grosso modo, el concepto del multiplicador. ¿Mm? Lo van a entender mucho más fácil con un ejemplo numérico. Entonces, fíjense abajo. Dice así. Vamos a suponer que una vez en equilibrio, el incremento en el gasto público fuera por un monto de 500,000 bolivianos, medio millón, y la propensión marginal a consumir en esta región ya está determinada, fruto de un estudio que hayamos hecho, etcétera, y es 0,8. Si estos fueran los datos, ya ustedes saben qué significa.
¿no? El gasto público, qué implicancias tiene, no hay que confundir con las transferencias, no sé qué, eso ya están estudiando ustedes, ¿no? Ahorita vamos a hablar de eso. Y la propensión marginal a consumir, lo mismo. El hecho de que sea 0,8 es un dato cualquiera, absurdo, si no entendemos qué significa. Porque podría ser 0,1, podría ser 0,9. Pregunta para ustedes, ¿podría ser 1,4? No. De ninguna manera, ¿no es cierto? Tiene un rango, debe estar entre 0 y 1 por ciertas razones, no sé qué. Bueno, entonces vamos a suponer que estos son los datos. Observen, vamos a imaginar entonces que en este mercado que estamos en equilibrio, no sé qué, el Estado gasta en la construcción de aulas para una escuela. ¿No? Ven, por conveniente, ahora que estamos retornando a clases presenciales, no sé qué, hace falta, hacen falta 3 aulas y en consecuencia gasta en 3 aulas, las amobla, qué sé yo, para que los chicos vuelvan al colegio. Y ese monto que se ha gastado son 500.000 bolivianos. Veamos cuál es el efecto en tecnología, repito, para nuestros compañeros de tecnología que siempre nos dicen que somos un basurero, ¿no? Repito, esto que estoy explicando no te van a entender nunca. ¿No? Para ellos, si este ha crecido 500, es una igualdad matemática, si este ha crecido 500.000, este 500.000 y ahí muere, no hay más, no hay tutía. ¿Qué efecto multiplicador? No, está hablando macanas, ¿no? No van a entender. Ustedes sí, ustedes son lo mejor que hay. Bueno, entonces si esta economía en un primer instante, fíjense, incremento en el gasto, vamos a detallar esta fórmula aquí, ¿no? Incremento en el gasto, 500.000 bolivianos. La alcaldía de esta región gastó en la construcción de aulas para la escuela valor de 500.000. Como es una igualdad matemática, si este creció 500.000, el PIB debe crecer 500.000. El primer azulito, primer efecto, efectivamente. En mi ejemplo, el primer efecto son 500.000. Listo. Aquí muere para estos compañeros de tecnología. No hay más, ¿no? Nosotros que ahora manejamos conceptos económicos, etcétera, vamos más allá, según el análisis de Keynes, por supuesto. Y él dice, a ver, hay 500.000 bolivianos adicionales en esta economía. En otras palabras, son 500.000 bolivianos más ricos que antes. Lo que ha gastado el Estado se traduce en riqueza. En consecuencia, hay 500.000 que están ahí. Y como decíamos, ¿qué tal si yo trabajo horas extras, trabajo en el hospital y puedo conseguir algo? Familias, consumo. Y así se hace, ¿no? Las familias de esta región tienen por rasgo característico cultural consumir mucho, 0,8. Entonces, trabajan horas extras y la familia de la que estemos hablando en el ejemplo consigue trabajo y puede tener más consumo que antes. ¿Cuánto más? Observen, está en función de la propensión marginal a consumir. Si el incremento de la riqueza eran de 500.000 bolivianos y lo multiplicamos por 0,8, que es la propensión marginal a consumir, 500.000 por 0,8 nos darán 400.000. El consumo de esta región habrá crecido por un valor de 400.000 bolivianos. Se consumen 400.000 bolivianos más que antes. 400.000. Y volvemos a la igualdad matemática. Si este ha crecido en 400.000, el PIB, para mantener la igualdad, debe crecer en 400.000. El otro azulito. Y cada vez que crece el PIB, cada vez que crece Y, un efecto. Entonces aquí tendríamos un segundo efecto. El PIB creció nuevamente por 400.000 bolivianos. ¿Muere aquí? Por supuesto que no. El ciclo se repite, otra vez lo mismo. Hay una nueva riqueza de 400.000, es decir, en esta región hay 400.000 bolivianos de riqueza nueva. Bueno, nueva entre comillas, ¿no?
de riqueza que ha aparecido, digamos, porque en realidad no es nueva, ¿no? Estás en un ciclo, que es el efecto multiplicador. Pero bueno, hay más riqueza en definitiva, nuevamente. En consecuencia, si hay más riqueza, todos se pueden beneficiar, las familias son las primeras, habrá más consumo. Cuanto más consumo, cuanto más del consumo estará en función de la propensión marginal a consumir. Por tanto, si multiplicamos estos 400.000 por 0,8, que es lo que destinamos al consumo, el tercer efecto sería por un valor de 320.000. Estoy bien, ¿no? 0,8 por 4, 32, está bien. 320.000. ¿Sí? Si el consumo ha subido en 320.000 bolivianos, el PIB debe subir en 320.000. Por tanto, hay un tercer efecto, un nuevo azulito ha cambiado. Tercer efecto. Continúa, y esto muere aquí, por supuesto que no, ¿no es cierto? Continúa. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Otra vez el PIB es un poquito más grande que antes, hay más riqueza, habrá más consumo. ¿Cuánto más consumo estará en función de la propensión marginal a consumir? Los 320.000 por 0,8, 256.000, creo, debe ser. Será el cuarto efecto. Y luego el quinto efecto, y el sexto, y etcétera, y etcétera, y etcétera. ¿Hasta cuándo? Como dice aquí arriba la fórmula, ¿no? Hasta que el incremento sea igual a cero. Deberíamos repetir esto n veces. Entonces, en mi ejemplo, hasta aquí, observen, si el Estado gastó 500.000 bolivianos en la construcción de aulas para la escuela, la economía de esta región, es decir, el PIB, la riqueza en esta región, no ha crecido por un valor de 500.000 bolivianos. Ha crecido hasta aquí solamente en 3 efectos de n que todavía no sabemos cuántos son, más de 1.000.000. ¿Me dejo entender? ¿Se entiende esta locura? ¿Qué significa el efecto multiplicador? Si alguien gastó, en este caso el Estado, por un valor de 500.000, la riqueza en esa región no ha crecido por 1.000.000. Ya ha crecido 3 efectos, 500, 400 y 320, más de 1.000.000. Si alguien gastó 500.000, ya hemos crecido más del doble. ¿Se dan cuenta la importancia que esto tiene? Si es verdad. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? Estoy explicando el concepto. ¿Está claro? Me estoy tomando todo el tiempo del mundo por la importancia que tiene. ¿Está claro? Sí, sí. Excelente. Bien. Entonces, generalicemos. Imaginemos que ese incremento del gasto fuera una unidad monetaria. Vamos a imaginar que esos 500.000 que estoy suponiendo en mi ejemplo fuera una unidad monetaria, ¿no? Vamos a generalizar. Cada vez que se incrementa una unidad monetaria, entonces el gasto público, ¿cómo debemos entender el multiplicador? Aquí podríamos hacer una demostración matemática muy bonita, ¿no? No tiene mucho sentido para mí. Lo que más me interesa es el concepto, que ustedes capten el concepto. Pero lo podemos resumir muy fácil. Observen. Si hay un incremento entonces de una unidad monetaria, el efecto que tiene en la riqueza de la región, es decir, en el PIB, lo podemos resumir así. Esa unidad monetaria es el primer efecto. Efectivamente, en mi ejemplo, 500.000 bolivianos era el gasto público. El primer efecto, ¿por qué monto era? Por 500.000 bolivianos. ¿No? Entonces, esa unidad monetaria implica o representa el primer efecto. Si esa unidad monetaria la multiplicamos por la propensión marginal a consumir, fruto de que crece el consumo, toda la explicación que hemos dado, obtendremos el segundo efecto. Y efectivamente, en mi ejemplo, hemos multiplicado 500.000 por 0,8, ¿verdad? Y ese resultado es el segundo efecto. Observen aquí,
Si la propensión marginal a consumir la elevamos al cuadrado, aquí observen que la propensión marginal a consumir está elevada a la unidad. Si para el tercer efecto esa propensión marginal a consumir la elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por el valor del incremento del gasto original, es decir, una unidad monetaria, obtendremos el tercer efecto. Si existiese un cuarto efecto, escúchame bien, si existiese un cuarto efecto, ¿qué tendríamos que hacer? La propensión marginal a consumir ya no estaría elevada al cuadrado, estaría elevada al cubo. Y lo tendríamos que multiplicar por la unidad monetaria, en este caso un boliviano, y tendríamos el cuarto efecto. Si tuviéramos un quinto efecto, la propensión marginal a consumir estaría elevada a la cuarta por la unidad monetaria, y así sucesivamente. En otras palabras, esto que estamos planteando aquí en azul no es más que lo que nosotros hemos aprendido en colegio, como conocemos como progresión geométrica. El multiplicador del gasto, entonces, repito, podríamos hacer una demostración matemática, para mí no tiene mucho sentido. Además, pérdida de tiempo en este tipo de clases virtuales, ¿no? Lo que muy poco se puede explicar, pero bueno, es una progresión geométrica. Y lo generalizamos en efectos, ¿no? Esa unidad monetaria, si lo multiplicamos por la propensión marginal a consumir a la n potencia, tendremos n efectos. ¿De acuerdo? ¿Esto es verdad? No lo sé. Hasta ahora no he demostrado esto. Lo hemos hecho manualmente, ¿no es cierto? Cada incremento en el primer efecto, en el segundo efecto, lo hemos multiplicado por esta progresión, no lo hemos probado. Lo haremos. Ustedes tienen que dudar siempre de todo. Para eso están en la U. Su función no es memorizar y escuchar música mientras el profesor explica. ¿No? Su función es dudar de todo. Entonces, veamos si es cierto. Veamos, en mi ejemplo. El incremento en el PIB, entonces, aquí está. Según yo, el primer efecto es el mismo monto. Efectivamente, 500.000 bolivianos se gastó la alcaldía en construir aulas, el primer efecto por un valor de 500.000. Si es una progresión geométrica, el segundo efecto será ese monto por la propensión marginal a consumir, es decir, 500.000 por 0,8. Y 500.000 por 0,8 son 400.000, que es lo que vimos en la diapositiva anterior. Segundo efecto, correcto. Como es una progresión geométrica, el tercer efecto deberían ser esos mismos 500.000 por 0,8, pero al cuadrado. Entonces 0,8 al cuadrado por 500.000, según yo, 320.000. Resuelvan. ¿Es correcto? Sí. Es correcto, ¿no es cierto? No he mentido. Si hubiese un cuarto efecto, a ver, resuelvan. Pónganle cifras y me dicen cuánto sale. Igual que esto, continúen esto. Para el cuarto efecto, quienes están concentraditos y me están siguiendo. ¿De dónde sale? Pero ponle cifras, Huawei. ¿Cuánto es? No, está mal. Otra vez, concentraditos. Para calcular el cuarto efecto. Diferente es cuando te concentras, ¿no? De nuevo. Excelente. Para calcular el cuarto efecto tendríamos que multiplicar los mismos 500.000 por 0,8, pero ahora elevado al cubo. Y eso va a dar 256.000. Si lo hiciéramos manualmente, como lo hicimos aquí para explicar, estaríamos aquí, ¿no? Estos 320.000, si lo multiplicamos por 0,8, también son 256.000. Pero como estamos generalizando y hemos deducido que es una progresión geométrica, tendríamos que trabajar de esta manera. Y así, un quinto, un sexto, un séptimo efecto, no sé qué, n efectos.
Claro, mi ejemplo es ridículo, ¿no? 500.000 bolivianos. ¿Qué tal si estamos hablando de la construcción del tranvía metropolitano en Cochabamba? Tranvía, por Dios, ¿hasta cuándo vamos a seguir con esa locura de tren? ¿No? O sea, da vergüenza, como les dije, ¿no? En otros lugares, cuando les decimos tren metropolitano, un tren tiene otras características. Esto es tranvía, se llama tranvía. Bueno, estamos hablando de más o menos 5.000 millones de bolivianos. Imagínense, 5.000 millones. Entonces, ¿cuántos efectos habrán? O sea, nos quedamos todo el semestre resolviendo a mano, ¿no? Si tuviéramos que buscar en efectos. Bueno, hasta aquí ya tenemos claro cómo funciona. Nos falta un detalle. ¿Cuál será el monto total? Entonces, observe. Aquí surge esta formulita marcada en negro, que es la que resume el efecto multiplicador. Lo voy a leer. El multiplicador es 1 dividido o sobre 1 menos la propensión marginal a consumir. Entonces observen, el multiplicador está en función de la propensión marginal a consumir. Esta formulita es la que resume todo este efecto multiplicador. Esta formulita en negro es válida tanto para el gasto público como para la inversión. Recuerden lo que dije al principio. Esto mismo que estoy explicando también funciona con el sector privado. En ese caso estaríamos hablando del multiplicador de la inversión. Pero esta fórmula negra es la misma. Se mide exactamente igual. El multiplicador sería igual a 1 dividido entre 1 menos la propensión marginal a consumir. Con esta fórmula podemos calcular cuál es el efecto total en la economía. Antes, con esta formulita negra, entonces, podemos calcular, fíjense, yo le he puesto Y sub G, ¿no? Es decir, el efecto en el PIB, el efecto en la riqueza, fruto de un incremento en el gasto. ¿Cuánto crece el PIB? Fruto de un incremento en el gasto. Si estuviéramos hablando del multiplicador de la inversión, sería un Y sub I, ¿no? ¿Cuánto crece la riqueza de esta región? Si estuviéramos calculando en función de la inversión. Pero esta es la misma. Observen la fórmula roja. El incremento entonces del PIB fruto del multiplicador del gasto será el multiplicador, esta negra, 1 sobre 1 menos la propensión marginal a consumir, la misma siempre. Y como estamos hablando en mi ejemplo del gasto, por el incremento del gasto. En otras palabras, hay que multiplicar el incremento del gasto por el multiplicador. Y con esa multiplicación podríamos saber cuánto ha crecido la riqueza en esta región. Paréntesis. Si fuéramos a la inversión, la fórmula es muy parecida a su hermano gemelo, como les decía. ¿Qué es lo único que cambiaría? Esto cambiaría. Sería Y sub I, multiplicador de la inversión. Para saber cuánto ha crecido la riqueza en esta región fruto del incremento de la inversión, tendría que multiplicar esta fórmula negra, que es el multiplicador, 1 sobre 1 menos edad, pero ya no por el incremento del gasto, sino por el incremento de la inversión. Sería Y sub I es igual a 1 sobre 1 menos la propensión marginal a consumir por el incremento de la inversión. El cálculo igualito. Lo que cambiaría es el concepto. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, con estas dos estamos en condiciones de averiguar lo que nos hemos preguntado. Entonces, si en este ejemplo la alcaldía ha gastado 500.000, ¿cuánto crece el PIB de esta región? Fíjense, en el ejemplo entonces, veamos cuánto es el multiplicador. El multiplicador es 1 sobre 1 menos la propensión marginal a consumir. Sabemos que es 0,8. Por tanto, si dividimos, resulta que es 5. El multiplicador en esta región, que es válido, repito, tanto para el gasto como para la inversión, es 5.
Primero, usemos ese dato para calcular el total del PIB. Aquí está en la fórmula roja, entonces sabemos que esto vale 5, 1 menos 1 sobre 0,8 es 5, y hay que multiplicarlo por el incremento del gasto. El incremento del gasto eran 500,000, entonces 5 por 500,000. 2.500.000. Esto es lo que interesa. ¿Qué significa? ¿Quién me dice? Este valor rojo. ¿Qué quiere decir? Si hemos entendido el concepto del multiplicador. ¿Qué significa? ¿Quién se anima? Algún bilstermanista, fíjense que intencionalmente es rojo y azul. ¿Qué quiere decir? El PIB frente al incremento en el gasto ha crecido 2.500.000 bolivianos. ¿Y cuánto fue el incremento en el gasto? El original, ¿cuánto fue? 500.000. Excelente. Bilstermanista debe ser tú. Excelente. ¿No es cierto? Entonces, según el efecto multiplicador, una inversión de 500,000 por parte del Estado en esta economía ha generado una riqueza en su PIB, no por 500,000, por 2.500.000. 5 veces más. Eso es el multiplicador. 5 veces más que el incremento original. En otras palabras, en esta economía, cada vez que alguien invierte un peso, la economía no crece un peso, crece 5 veces. 5 pesos crece. Si alguien gasta 100 bolivianos en algo, o invierte 100 bolivianos en algo, esa economía crece 500. Si alguien invierte 1.000.000, esa economía crece 5 millones. ¿Se dan cuenta lo que eso significaría en la vida real? En el manejo económico. Si esto es verdad, si existe un multiplicador, hay un efecto, no sé qué, ¿se dan cuenta lo que eso significa para la economía? Cada vez que un empresario quiebra, cada vez que un empresario se desanima de poner una sucursal, cada vez que no se construye una carretera, cada vez que no se construye una escuela, cada vez que el Estado no gasta su plata, ¿se dan cuenta lo que eso significa? No solamente se está perdiendo ese monto, si esto es verdad, se está perdiendo, en mi ejemplo, 5 veces ese monto. ¿De acuerdo? Ahora entenderán, repito, con mucho más criterio, por qué es tan importante para la economía hablar de inversión, de gasto. Ojo, aquí no estamos hablando de gastar por gastar, ¿no? El otro día se publicó un artículo muy interesante, si lo encuentro se los voy a enviar, me van a hacer recuerdo, voy a intentar ubicarlo. Un artículo muy interesante acerca de la inversión, ¿no? Es decir, del gasto público más propiamente. Y hablaban de lo que es la diferencia entre gasto corrosivo y el gasto de inversión, es decir, el gasto útil. Porque no es lo mismo. Ojo, con esto no queremos decir ustedes en algún momento trabajarán en la alcaldía de su pueblo o de su región o de donde sean, por decir algo, y van a decir, yo recuerdo una vez, mi profesor hablaba de un concepto que se llamaba el multiplicador, no sé, hay que gastar. ¿Cómo gastamos? Organizaremos una fiesta, ¿no? Una farra. Le daremos. No estoy hablando de eso, no estamos hablando de eso. No es gastar por gastar, ¿no? Debe ser gasto de inversión, gasto que beneficie. Aulas de escuela, por ejemplo, por Dios, carreteras, ¿no? Si estamos hablando del sector privado, lo que les decía, ¿no? Una sucursal. No estamos hablando de que hay que agarrar la plata del pueblo y yo trabajo en la alcaldía y hay que chupar nuevas, no, no, no puedes. Estamos hablando de gasto útil.
Si se gasta, si se construyen puentes, si se construyen carreteras, si se construyen hospitales, y por el lado privado lo mismo, ¿no? Si hay mayor inversión, hay más maquinaria, hay más fuentes de empleo, si hemos puesto una sucursal más, ah, eso genera un efecto multiplicador en la economía que según mi ejemplo, por ejemplo, podría crecer 5 veces. Repito, ¿qué tal si lo llevamos a ejemplos grandes? Si hablamos del tranvía metropolitano en Cochabamba, 5.000 millones de inversión. Y si esto fuera real, entonces quiere decir que la economía de esta región no va a crecer por 5.000 millones, va a crecer por 25.000 millones. ¿Se dan cuenta? Bueno, ¿alguna duda teórica de lo que acabo de mencionar? Repito, este es uno de los conceptos más interesantes para estudiar cuando hablamos de macroeconomía inicial, el efecto multiplicador. ¿Alguna duda? Bien, entonces me alegra que les haya quedado claro. Recuérdenlo siempre, el efecto multiplicador es uno de los conceptos más importantes en macroeconomía, sobre todo por la dinámica que supone. Ya les voy a dar alguna tareita relacionada con esto para que nos preguntemos si es verdad o no, si estamos de acuerdo o no, si funcionará o no, porque recuerden que es teoría, ¿no? Estamos hablando de teoría. Cuando digo teoría es que está en los libros de economía, ¿no? Alguien lo planteó, hay quienes están de acuerdo, como les dije al inicio de la clase, hay quienes no lo están, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pero por lo menos el concepto lo tienen que manejar sí o sí. ¿Mm? Bien, he estado pensando cómo vamos a proceder de aquí en más y como les dije, por un tema de experiencia, ya sé que dar examen final es una locura. Suelen aplazarse prácticamente todos cuando dan examen final. En consecuencia, vamos a dar solamente 2 evaluaciones, como les dije, y promediamos para la tercera. Eso significa que estamos ahí muy cerquita de la primera evaluación. Y yo he pensado que no vale la pena dilatarlo demasiado, ¿no? Hay que ponerle un poquito ya el acelerador. En consecuencia, ya están en la última fase de estudio. Les he dejado ya creo que 2 clases para que estudien, solamente para que estudien. Entonces no hay pretexto de tiempo, ¿no? No hay pretexto de que no hemos tenido tiempo, no hay. Una vez que entregaron el trabajo, su única tarea fue estudiar, incluida la clase de ayer, ¿no? Solamente repasen sus ejercicios, no sé qué. Entonces ya estamos en la última fase. El primer filtro ya lo han pasado, todo el mundo ha resuelto en su casa sus ejercicios. El segundo filtro lo han tenido que hacer ayer. No son más, son 2 hojitas, por Dios, creo que son 11 ejercicios, o 12, no es más. Con 1 hora, 2, basta. Pero aún así le he cerrado espacio ayer. Por ahí queda alguna cuestioncita flotando. Vamos a recurrir al tercer filtro, que lo vamos a hacer en estos días, ya no más. Y con eso, estimados jóvenes, están listos para la primera prueba, ¿no? Entonces recuerden que la primera prueba supone todo lo que hayamos visto. Esto que hemos visto hoy día, esta parte que ya habla del multiplicador, lo vamos a dejar para la siguiente evaluación. Hasta antes de hoy día será la primera evaluación. Me dejo entender, ¿verdad? Tómenlo en cuenta. Esto que estamos viendo hoy día para adelante formará parte de la segunda evaluación. Hasta antes de hoy es lo que vamos a evaluar en la primera evaluación. Por tanto, ¿qué supone todo lo que hayamos visto, menos esto, que será para la segunda? El texto de lectura, que les he dejado un hito, quizás les voy a dejar un hito más, ¿no? Que tienen que estudiarlo con calma, porque es un complemento. El trabajo práctico, claro, ¿no? Porque han tenido que aplicar algunos conceptos, que es el PIB nominal, que es el PIB real, no sé qué, entonces está ahí, y ya lo van a defender, también ya les voy a comentar ello. Y por supuesto los ejercicios que están terminando de pulir, ¿no?
todos esos conceptos y algunas tareitas que les he dado también, ¿no? Les dije, a ver, averigüen esto, no sé qué. Hay quienes me han escrito, me han dicho, Lisa, me he averiguado esto, ¿qué le parece? No sé. Bueno, todos esos elementos harán la evaluación. Para que no haya sorpresa, no sé si se han fijado, ¿no? Sigo teniendo estudiantes nuevos. Ya me parece increíble, pero ahí está. ¿No? Y no están mintiendo, se han inscrito recién, yo no entiendo. ¿No? Pero bueno, es responsabilidad de cada uno. O sea, yo las clases empezaron el 9 de marzo, inscribirme el 21 de abril, no lo haría. ¿No? Pero bueno, se han de fijar en el foro, ¿no? Sigo teniendo nuevos, sigo incluyendo gente. Bueno, para que no haya sorpresas, nadie se extrañe, que crean que hay mala intención de mi parte, todo lo contrario, lo repito, conmigo la evaluación es más teoría que práctica. Si hay quienes están esperando de la práctica en el examen y ese es el examen, están equivocados. Algo entrará, por supuesto, por eso que lo estamos resolviendo con calma, con tiempo, es importante, pero más importante es la teoría. Yo les voy a preguntar análisis. Les voy a decir, en este caso, ¿qué sugiere usted? Si esta es la situación, ¿qué hacemos? ¿Cuál de las alternativas aquí, según sus conocimientos, es la que hay que seguir, etcétera? Yo les voy a preguntar análisis. Un 60-70% va a ser análisis, teoría. Y el resto será práctica, algún ejercicio. Por supuesto, algún ejercicio va a entrar, ¿no? Por eso es que es importante que lo resuelvan. Pero no les va a alcanzar para aprobar si es que no estudian como corresponde. Bueno, entonces yo he pensado que tiempo suficiente, les repito, les he dejado espacio de clases. Ahorita que vamos a terminar de hablar también van a tener otra media horita más para seguir puliendo cosas, etcétera. Podría ser el domingo que viene. Recuerden que la evaluación tenemos que darla domingo para que no tengamos problemas con la saturación del servidor, etc. Entonces, el domingo es 1 de mayo. ¿Qué mejor manera que celebrar el Día del Trabajador con una media horita de examen? Entonces, podría ser el domingo 1 de mayo a las 6 de la mañana. 6:30 quizás, para que no estén todavía sonámbulos. ¿De acuerdo? Fecha tentativa entonces, salvo por alguna situación, quizás lo podemos cambiar por alguna situación. Pero si no pasa nada, entonces la fecha está fijada, es el 1 de mayo a las 6:30 de la mañana. Todavía hay tiempo. Hoy es 21, tienen como 10 días para estudiar, si es que no lo han hecho. Mi consejo, no vayan ahorita desesperadamente a querer resolver ejercicios, no les va a servir de nada. Lo primero que tienen que hacer, como les dije varias veces, repito hoy día, cómanse la teoría primero. Manejen conceptos. ¿Cuál es la diferencia entre PIB nominal? ¿Qué es el PIN? ¿Qué es esto? ¿Qué es? Cuando lo tengan clarito, recién vayan a resolver sus ejercicios. Les va a tomar 1 hora. Si lo hacen al revés, días van a estar divagando. Primero, cómanse la teoría. Si no han hecho nada de nada hasta ahorita, todavía tienen algo de tiempo. Si no lo hacen como les estoy sugiriendo, créanme que es muy difícil que les vaya bien. Bueno, y con relación a los trabajos, ya como les digo, lo van a defender, ya les daré fechas, etc. ¿Listo? ¿Alguna duda con relación a todo? Muy bien, entonces, sí, 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 por supuesto. Todo lo que está en Classroom es todo lo que hemos visto, ¿no? Todas las diapositivas. Y esta que hemos trabajado hoy día también lo voy a subir, pero ya será para la siguiente evaluación. Pero en Classroom tienen todos los materiales que hemos trabajado. ¿Qué más? Bueno, de nada, Alice. Si no hay más, entonces que tengan buen día. Adiós.